Lo pongo desde acá, desde arriba, para que se vea en sí todo el experimento de la inducción por ley de Faraday. ¿Vale? Bueno, ley de Faraday. Esta es una fuerza electromotriz inducida, ¿no? Que nosotros también vimos que le podemos llamar diferencia potencial o voltaje. Sin embargo, como es una generación electromecánica, normalmente el término adecuado es una fuerza electromotriz que se induce. Aquí tenemos las variaciones de flujo magnético con respecto al tiempo. Si es solamente una espira, pues aquí está el número 1. Si son muchas espiras, como en el caso de nuestras bobinitas con las que estuvimos trabajando, ¿no? En el caso de estas bobinitas, lo que nosotros vamos a tener es un imán que entra, sale por el núcleo, ¿vale? De tal manera que tenemos un número de vueltas grande, ¿no? Y aquí tenemos la rapidez, es decir, con qué velocidad estoy metiendo y sacando el imán, con qué velocidad, con qué rapidez estoy atravesando estas líneas de flujo magnético. Nótese que entre más rápido, o sea, entre más pequeño sea este tiempo, entre más rápido, pues mayor voltaje se induce. Las unidades ya las conocemos, Webers por segundo, ¿vale? De tal manera que un Weber por segundo nos da un volt, ¿va? Ya vimos en la clase de generación de electricidad que precisamente la civilización moderna, toda la industria moderna está basada en esta generación electromecánica de potencia que se la debemos a esta ley de inducción de Faraday. Aquí tenemos varias espiras, ¿vale? Que están atravesando estas líneas de flujo magnético y yo le doy vuelta y entre más rápido, o sea, el tiempo sea más pequeño, ¿sí? El tiempo sea más pequeño, dicho de otro modo, entre más rápido le dé yo vuelta, mayor cantidad de FEM, de diferencia de potencial, voy a obtener. Desde luego que esto es esquemático, ya vimos que tenemos estos generadores gigantescos en la clase nuevamente de generación de electricidad, donde tenemos dos componentes fundamentales, un estator, ¿no? Que haría las veces del imán, de este imán, que en realidad es un electroimán, ¿vale? Y el rotor, que es esta cosa que le estamos dando vuelta con la manivela, que en realidad está conectado a la flecha, a la caída de agua o a una turbina. Ley de Faraday es esto, esta variación de ese flujo magnético, entre más rápido sea esa variación. Aquí tengo mi bombinita, lo vamos a ver ahorita en los experimentos. Entre más rápido yo haga la variación con un imán aquí adentro, mayor FEM puedo generar, ¿vale? Este es el principio en el que está basada toda la generación moderna de electricidad, la generación electromecánica, ¿vale? Como ya lo vimos en las clases de generación de electricidad y en las clases de hidroeléctricas, termoeléctricas. Nuestro pequeño motorcito, este pequeño motor, que es un motor de vidrios de automóvil, pues lo vamos a utilizar como generador. Aquí le estamos poniendo una pequeña turbinita tipo Kaplan de orejas. Acá tengo otro generadorcito que utilicé de un motorcito de juguete. Lo vamos a ver allá arriba, ¿no? Yo le coloqué esta pequeña turbinita tipo Kaplan, ¿sí? Al motorcito. Vamos, es un simple motorcito, pero ahora en vez de que funcione como motor, va a funcionar como generador. Le estoy colocando, aquí observen, le estoy colocando esta turbinita y vamos a ver que cuando yo hago incidir aquí un flujo de aire, entonces lo que estoy aquí sustituyendo, en vez de la batería, aquí coloco un foco, un LED, este LED que estamos viendo aquí, ¿vale? Este LEDcito. Ajá. Y entonces aquí yo le estoy dando
vuelta. Evidentemente no soy yo, aquí vamos a ver cómo le voy a influir aquí aire. Es aire. Y observamos que en función de la velocidad, si la velocidad es poca, a lenta velocidad, el voltaje inducido es poco. Conforme aumentamos la velocidad, o sea, la cantidad de aire que se dispara con esta pistola, se prende con mayor intensidad. O sea, la ley de Faraday está, como vemos, en función de la velocidad en la que está girando el devanado, ¿no? Este motorcito es capaz de prenderme un foco, una bombilla de las antiguas. Lo vamos a ver ahorita en un experimento. Entonces, imagínense un generador mucho más grande, pues empezamos a poder mover el metro y desde luego aquí entra vapor a alta presión. ¿Sale? Este es un motorcito de elevador automotriz, ¿vale? Yo le doy aquí vuelta y entonces aquí produzco una diferencia potencial y al revés, este motor, si yo aquí coloco una batería, entonces funciona este devanado como motor. Se conoce como motor generador, ¿vale? Recordemos, así como en este generador eólico pequeño, que entre más velocidad yo tenga de la ley de Faraday, recuerden, entre más velocidad tenga, o sea, más rapidez tenga, mayor FEM, mayor diferencia de potencial puedo generar. Entonces aquí está el conflicto de los generadores eólicos. Aquí entra un flujo de aire lento y es evidente que yo necesito colocar este juego de engranes. Lo vamos a ver ahorita aquí arriba en mi laboratorio, donde vamos a ver que al variar yo la cantidad de aire se va produciendo aquí mayor intensidad, mayor voltaje, se prende con más intensidad este LED, ¿vale? La naturaleza, la forma geométrica natural con la que se genera este tipo de electricidad, pues es una onda senoidal que se llama corriente alterna. Lo vamos a ver allá arriba en el laboratorio, ¿vale? Cuando el imán está entrando, cuando el imán está entrando, entonces nos induce un tipo de voltaje, digamos, en esta geometría, vamos a llamarle positivo, y cuando el imán está saliendo, o sea, entra, sale, entra, sale, entra, sale, o cuando esto está dando vueltas, como en este motorcito, ¿no? Cuando está dando vueltas, entonces tenemos una inducción positiva, ¿no? En un sentido, porque la velocidad va hacia acá, que sería esta media onda, y luego cuando sale el imán se induce esta media onda negativa. Lo vamos a ver ahorita que estemos haciendo los experimentos, ¿vale? De tal manera que efectivamente nosotros vamos a ver si colocáramos directamente nuestro osciloscopio aquí al generador, estaríamos viendo esta onda. Nosotros vamos a colocar el osciloscopio a nuestra bobina y vamos a ver que entra y sale el imán, entra, sale el imán y efectivamente nos produce este tipo de onda senoidal. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? De tal manera que la conclusión es que si mantenemos constante la inducción del campo y la velocidad de giro, si mantenemos constante la inducción del campo y la velocidad del giro, y también el número de espiras y el área de las mismas, lo cual eso pues no lo vamos a cambiar porque ya está aquí fijo, ¿no? Entonces tendremos un tipo de onda senoidal, ¿vale? Entonces lo voy a conectar a una fuente, vamos a prenderla. Bueno, ahí se prendió el osciloscopio, pero la idea es prender esta fuente. Vamos a ver el voltaje porque en función de la velocidad de rotación, nuevamente es como vamos a tener el voltaje. Ahí estamos viendo que tiene aproximadamente 9 volts. Vamos a bajarlo un poquito, digamos 8.26, lo estoy bajando con esta perilla, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí una terminal, es esta terminal del lado positivo,
Y de este otro lado vamos a poner la otra terminal, que será la terminal del lado negativo, ¿no? Aquí, y vamos a ver cómo se empieza a mover, con la intención de que esta pieza que está entrando y saliendo, induzca por la ley de Faraday, aquí, ¿no? Es importante que sea una velocidad constante, continua, porque es lo que vamos a ver acá en nuestro osciloscopio, cómo se genera la onda senoidal de este movimiento. Entra, sale, ¿no? Y este movimiento que está teniendo, que va a tener el émbolo con el imán, este es un juego de imanes, ¿no? Que están simplemente adheridos uno junto al otro, ¿va? Y yo voy a variar la velocidad de este motorcito, que les repito es un motorcito similar a este, con su juego de engranes. Lo voy a variar aumentando el voltaje con el que polarizo. Y entonces esto va a estarse desplazando hacia adentro y hacia afuera de mi bobina, ¿no? Y va a estar induciendo este voltaje según la ley de Faraday. Y vamos a colocar en las terminales de la bobina el osciloscopio para ver la forma de onda que se genera, ¿sí? La electricidad que se induce con este movimiento de los imanes que está en este juego de émbolo. Vamos a bajarle un poquito, ya lo tengo yo acá, ¿no? 590, y entonces va a mantener una velocidad constante mientras está entrando y saliendo. ¿Vale? Repito, le voy a poner aquí un poquito de silicón para que esto se pueda apreciar y el movimiento sea continuo a distintas velocidades. Recuerden que la ley de Faraday nos dice que está en proporción de la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Que observamos y vamos a ser capaces de inducir mayor voltaje. Lo vamos a ver aquí en el osciloscopio, ¿sale? Entonces, si yo aumento la velocidad con la que va a estar entrando y saliendo este imán adentro, pues aquí se va a producir mayor voltaje. Si yo disminuyo la velocidad con la que va a estar entrando y saliendo, y todo con una velocidad constante dada por esta fuente de voltaje, ¿no? Que nos está dando ahorita 6. Si yo aumento, entonces esto va a estar entrando y saliendo a mayor velocidad, ¿vale? Vamos a verlo, ¿ok? Y observen nosotros la diferencia de potencial que se induce en la bobina entre esta terminal de aquí y la otra que está de este otro lado, ¿no? Están las dos. Es esta, ajá, que es la que está aquí conectada, y esta otra que está conectada a la punta del osciloscopio. Ahí la dejamos, ¿no? Ahí está trabajando, ¿vale? Nótese que yo puedo aumentar la velocidad o disminuir la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora vamos a observar la forma que genera, está en el osciloscopio, la forma que induce el voltaje, este movimiento, ¿vale? Lo voy a dejar ahí un poquito fijo, ¿va? Entonces, aquí lo que estoy observando está en la escala de 1 volt, ¿vale?
entonces estoy observando que me genera más o menos medio volt positivo. Ahí es donde está, sube y baja, no, bueno, es entra, sale, entra, sale, entra, sale. Como entra, al momento que entra, induce un voltaje en un sentido, y luego cuando se mueve en la otra dirección, cuando va saliendo, induce un voltaje en otro sentido. De alguna manera podríamos nosotros llamar que esta parte de arriba sería un voltaje positivo y esta sería un voltaje negativo. Es decir, a lo mejor cuando el imán se está moviendo hacia la derecha, o sea, cuando está entrando, pues nos induce un voltaje positivo, y cuando el imán está saliendo de la bobina nos induce un voltaje de tipo negativo, ¿vale? Voy a aumentar la velocidad para que ustedes observen, ¿no?, cómo al aumentar la velocidad ahí hay un pequeño transitorio, ¿no? Voy a aumentar un poquitito más la velocidad. Ahí lo que se observa son unos transitorios, porque como el devanado pues no es exactamente junto el transitorio de la velocidad, pero observamos que aumentó el voltaje que se induce al aumentar la velocidad, ¿sale? Voy a aumentar un poco más la velocidad, vamos a aumentar un poquito más la velocidad, ¿no? Ahí lo tengo con mayor velocidad, entra, sale, entra, sale, entra, sale. Y observamos que ahora el voltaje que se induce cuando entra es mayor y es simétrico al voltaje que se induce cuando sale, ¿no? Entra, sale, y nos está produciendo esta forma de onda que estamos aquí nosotros observando, ¿no? Voy a volver a disminuir la velocidad. Ya lo dejé un poquito más, déjenme aumentarle un poquito más la velocidad. Ahí está más o menos, ¿no? Y entonces aquí lo que tengo de voltaje inducido es un volt, digamos, en el sentido positivo, un volt en el sentido negativo, ¿sale? Entra, sale. Vamos a bajarla para que lo observen, ¿no? Entonces está entrando, saliendo, entrando, saliendo. Entonces cuando entra nos induce esa media onda hacia arriba. Cuando sale nos induce la media onda hacia abajo. Es simétrico, y como lo tengo con una velocidad constante, ¿no? Todo está con una velocidad constante, pues entonces se aprecia muy bien esta forma de generación de voltaje inducido por la ley de Faraday, ¿vale? Vamos a aumentarle la velocidad para que se pueda ver un poquito más simétrico esto. ¿Vale? Entonces ahora entra, sale más rápido, y la consecuencia es que se induce un voltaje mayor, véanlo, casi de 1.5 volts, ¿no? 1.5 volts hacia arriba, 1.5 volts hacia abajo. O sea, podríamos tener 3 volts de diferencia de potencial pico, ¿vale? Y esta es la forma de onda en general que se obtiene con un movimiento oscilatorio que está entrando y saliendo, cuando esta velocidad la tratamos de mantener constante. Aquí se alcanza a ver la puntita del imán como entra, sale por el núcleo de nuestra bobina, y esta geometría del campo que se induce pues es una onda de esta forma. Entonces está entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo, y nos va induciendo un voltaje. ¡Ay, se está cayendo esto! Como ejemplo, si nosotros tenemos una bobina con 1000 espiras,
y colocamos un imán como el que vamos a ver allá arriba, un imán de 1.2 por 10 a la menos 5 Webers, que se desplaza en una fracción de 0.2 de segundo. O sea, este 0.2 de segundo, cuando vamos a meter el imán en una fracción de 0.2 de segundo, me está generando 60 milivolts. O sea, me está generando esta media onda de 60 milivolts. Si yo saco el imán en otra fracción de 0.2 de segundo, entonces acá obtendría menos 60 milivolts. Entonces me la estaría jugando produciendo más 60 milivolts cuando entra, menos 60 milivolts cuando sale, más 60 milivolts cuando entra, menos 60 milivolts. Y voy a tener esta onda más 60 menos 60. La generación de electricidad de nuestras casas es más 120 menos 120 más 120 menos 120 y está variando con una rapidez que le llamamos de 60 Hz, ¿vale? Si aquí, en vez de colocar nosotros esta fracción de segundo de 0.2, colocamos una fracción de segundo más pequeña, como la que vamos a tener allá arriba, sustituyanlo, van a ver, si en vez de poner 0.2 de segundo ponemos 0.01 de segundo, 0.01 de segundo, como lo que tenemos arriba que vamos a ver ahorita, entonces se induce 1.2 voltaje, o sea, 1.2 de volts positivo y 1.2 de volt negativo. Eso significa que estamos moviendo el imán más rápido, ¿sale? Vamos a ver ahorita los experimentos de la ley de Faraday. Entonces, con este motorcito voy a producir electricidad para prender un foco ordinario. Vean, ahí está el cable. Estoy conectando aquí a la clavija, ¿no? Los cables que salen del motorcito. Lo estoy colocando aquí a la clavija. Y vean, aquí llevo el cable. Va el cable negro. Se está conectando directamente aquí al foco de mi taller, ¿vale? Y este es el foco de mi taller que ahorita con la pura presión del aire alcancé a encender. Entonces viene aquí el cable, ¿vale? Este cable que finalmente se conecta aquí, ¿vale? Y está conectado a esta toma de aire de esta compresora, que a través de esta pistola, entonces lo que yo hago es presiono, bueno, ahorita porque está cerrada ya le abrí la válvula, entonces presiono, hago el disparo del aire, ahora con la luz apagada para que se alcance a ver lo que se produce de luz. Ahora con la luz prendida para que se alcance a ver lo que se puede producir. Y podemos concluir que efectivamente, si mantenemos constante la inducción del campo y la velocidad de giro, como lo vimos en la maquinita de madera que se está moviendo a una velocidad constante, se mantiene fijo el número de espiras, lo cual es evidente, ¿no? Mantenemos fijo el número de espiras, mantenemos fijo el número de espiras que tiene este motorcito, ¿vale? Y el área de las mismas, porque pues esto está fijo, el área que tiene el flujo magnético es constante, entonces obtenemos esta forma de onda senoidal que, como conclusión,
es lo que le llamamos corriente alterna, que es el gran logro de la civilización moderna, porque todos los países estamos interconectados con esta generación de electricidad. Algunos tienen 220 volts, otros tienen 120 volts, como el caso de México, el sureste de Estados Unidos, y la velocidad de rotación de nuestros generadores, ¿no?, que son 60 Hz, pues tenemos una forma estándar que permite la interconectividad en cualquier parte del planeta Tierra. Ley de Faraday.